Hola, mi nombre es Jesús Rivera y vamos a realizar la tercera experiencia de simulación, esta vez de transistores bipolares. Bueno, lo primero, ¿qué es un transistor? Un transistor es un dispositivo electrónico formado por semiconductores, N, P y N, o PNP, compuesto por tres terminales, base, colector y emisor. Su función principal es que permite regular el paso de corriente, así como un interruptor. Así también funciona como amplificador, que es su principal función y la más atractiva que ofrece. ¿Podemos cómo entender el funcionamiento de un transistor? La principal el ejemplo ideal es a través de un grifo, ¿cierto? Donde la base es semejante a la llave, ¿cierto? Que al girarla o al hacer algo en ella permite el paso de un flujo de agua a través de la tubería. Bueno, lo mismo pasa ¿cierto? Con un circuito de un transistor, en el cual se aplica una señal de entrada en la base y permite entonces que haya corriente entre el colector y el emisor. Bueno, con un pequeño esfuerzo en la base o con un pequeño movimiento, en el caso del grifo, puede salir un flujo grande de agua. Lo mismo es lo mismo es con el transistor, ya que al aplicar una pequeña corriente, al dejar que pase una pequeña corriente por la base, podemos amplificarla bastante veces más la corriente en el colector como en el emisor. Bueno, ¿cómo se clasifican los transistores bipolares o VGT? Bueno, primero que nada en la composición está el NPN o el PNP. Sabemos que los semiconductores N son aquellos que han sido dopados de tal manera que sobren electrones y los P de tal manera que hayan huecos en ellos, que ocupen justamente los electrones aquel lugar. Bueno, el N es, el NPN justamente es cuando hay dos de tipo N y que van al colector y emisor respectivamente, y el P en la base. Al contrario del PNP, de la misma forma. Bueno, en la simbología es muy fácil identificarlo debido al sentido de la corriente que viene dado por la flechita que vemos ahí, en el cual el NPN indica o se mueve la corriente hacia el emisor y en el PNP se mueve hacia el colector. Bueno, además también están las configuraciones amplificadoras, en el cual existe la base común, la emisor común y colector común, y cada una de ellas tiene sus características. Eh, También se ocupan para determinadas cosas, como por ejemplo la base común para amplificación de alta frecuencia, la emisor común amplificación de baja frecuencia y acoplamiento de impedancias para el colector común. Cada una tiene diferentes ganancias en cuanto a voltaje, corriente y potencia, todas tienen mayor de una. Vamos a ver cómo se comporta el transistor como amplificador. Vimos que existía el PNP y el NPN. Y bueno, principalmente vamos a repasar algunas de las fórmulas más importantes, que son, por ejemplo, el parámetro de ganancia de corriente beta, que, bueno, que se relacione con la corriente de base y la corriente de colector. Por ejemplo, la corriente de colector es la corriente de base por la ganancia, o sea, que es beta veces la corriente de base y la corriente de colector. También tenemos el parámetro alfa que relaciona la corriente colector con la corriente del emisor y que da un valor cercano a los 0,99. Y también claramente una muy importante que es que la corriente del emisor es igual a la corriente del colector más la corriente de base. Bueno, vamos a repasar también las características, algunas de las características básicas de estos dos
transistores. Primero por el PNP pensamos que la corriente del colector máxima es de menos 100 mA. El voltaje que soporta la juntura de base emisor cuando el colector está abierto es de menos 30 volts. El voltaje de base emisor, el mínimo es menos 0,65 y el máximo menos 0,7. Y el parámetro de ganancia de corriente como mínimo es de 125 y máximo de 800. Mientras que en el NPN la corriente del colector máxima es de 200 mA. El voltaje base emisor máximo soportado cuando el colector está abierto es de 40 volts y el voltaje base emisor mínimo es 0,65 y el máximo 0,95 volts. El factor de ganancia mínimo es de 40, el típico es de 100 y el máximo es de 300. Bueno, ahora vamos a hacer la simulación del transistor. En este caso, como podemos ver, rápidamente podemos identificar el transistor, que es un transistor NPN, debido a que la corriente va hacia el emisor o la rejita. Y de lo contrario, si es que va al colector, se trataría de un PNP. Bueno, también podemos ver que el circuito se trata de la configuración de emisor común. Esto ya que la entrada está conectada a la base y la salida al colector, por lo tanto el que sobra es el emisor. Por tanto, se trata de un emisor común. Bastante sencillo verlo así. También, ¿qué otra cosa? Que dentro del transistor tenemos el parámetro beta, que podemos acá ajustarlo, ¿cierto? A nuestro gusto, podría ser 300, si es que no me equivoco es lo máximo que se puede en NPN, pero vamos a ocupar el 100, que es lo típico y también está dentro del rango de la configuración de emisor común, así que estamos bien con eso. Otra cosa, nuestras corrientes, la corriente de base, vamos a medir la corriente del colector y la corriente del emisor. Vimos que esta corriente, la corriente del emisor, es igual a la suma de la corriente del colector más la corriente de base. Recordemos que la corriente de base es muy pequeña en relación a estos dos, y estos dos son muy parecidos entre sí. La corriente del emisor es la más grande y esta es un poco más pequeña. También vimos que en nuestra corriente de base por la ganancia, ¿cierto? Que son 100, debiera darnos esta corriente, la corriente del colector. Y lo vamos a comprobar en la simulación. Entonces también vamos a medir el voltaje de entrada y de salida para ver la amplificación. Vamos a ocupar 1 kHz en la frecuencia y luego vamos a ir cambiándola para ver qué sucede con el voltaje. Vamos entonces a ver empezar primero con la corriente. Bueno, la corriente, después vamos a ver el voltaje. Ya, la corriente. La corriente, como podemos ver, en rosado tenemos la corriente del colector, mientras que la corriente gris es la corriente del emisor. Esta de abajo, la más pequeña, es la corriente base. Bueno, vamos a buscar el pico potencial de la corriente base, que son 9.5535. Ya, la teoría dice que este valor, el de la corriente de base, multiplicado por la ganancia, que serían 100, debiera darnos la corriente del colector. Así que vamos a ocupar la calculadora y vamos a poner 9.5535, ¿cierto? Por 100 y nos va a dar 955.35. Entonces vamos a ver si es que se cumple. Vamos a buscar el pico potencial y ahí está, 955.35 microamperes. Podemos ver entonces que justamente lo que estaba acá se amplificó 100 veces y es por tanto lo que tenemos el pico potencial en el colector. ¿Qué otra cosa nos dice? Que la corriente del emisor debe ser la suma de
la corriente colector que acabamos de comprobar con la corriente de base. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a poner 9.5535 más 9.155.35 y esto nos da 964.9035. Por lo tanto, vamos a ver si es que se cumple. Ahí está. Ese es el pico potencial de si se cumple 964.90. Se cumple entonces que esa segunda fórmula da la suma de las corrientes. Y por último vamos a hacer la del parámetro alfa, que sería la corriente del colector sobre la corriente del emisor, que son 964.90. Este valor debiera teóricamente darnos alrededor de 0,99. Y sí, nos da exactamente muy cerca del 0,99 justo, pero está todo bien. Entonces, hemos comprobado todas las fórmulas de la corriente. Y ahora vamos a ver un poco del voltaje. Bueno, vamos a sacar la corriente un ratito. Dijimos que, bueno, vamos a ver el voltaje. Como podemos ver, ahí está la de salida del azul o la celeste y la entrada de la verde. Podemos ver que hay una amplificación, por ejemplo, de 9 milivolt a 53 milivolt aproximadamente. Y también nos podemos dar que están como inversos entre sí, ya que el ciclo positivo, cuando hay un ciclo positivo en la entrada y un ciclo negativo en la salida. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando nosotros cambiamos la frecuencia. Relativamente estamos con una frecuencia relativamente alta que nos permite una amplificación buena. Pero ¿qué pasa si vamos achicándola? Vamos a ver si es que empieza a bajar de a poco. Hasta en los 9, la entrada no se ve muy afectada. Y esta ya empieza a bajar un poco. Recién teníamos 53 milivolts y ahora tenemos 49.5. Vamos a bajarla a 50 Hz, algo familiar. Y vamos a ver ahora. Ya vamos a ver y tenemos 41. Así. Tenemos 41 milivolts. Ahora, ¿qué pasa si bajamos aún más? Bien. Vamos a simular. Y ahí ya podemos ver que casi es idéntica a la de entrada. Se achicó mucho, a 12 milivolts. Por lo tanto, la frecuencia afecta bastante en el voltaje. Y bueno, hemos visto, estudiado y comprobado los parámetros de un transistor bipolar. En este caso ocupamos un transistor NPN y con configuración de emisor común. El modelo híbrido es aquel modelo que es equivalente a la zona de operación Q del transistor y se reemplaza por ella en ocasiones, ya que contiene componentes básicos que relacionan el voltaje con la corriente. Funciona en forma de cuadripolo y dichos componentes nos ayudan a obtener parámetros bastante importantes. Cabe recalcar que, por ejemplo, el componente HF es equivalente al componente beta que vimos anteriormente, o sea, el de ganancia de corriente. Bueno, algunos de los parámetros que podemos obtener son la ganancia en cuanto al voltaje y a la corriente, que viene dada por las fórmulas que vemos allí.
Y también otro muy importante es la impedancia de salida y la impedancia de entrada. La impedancia de entrada es aquella que es vista por la fuente que está conectada a la entrada, en caso de un emisor común, o sea, la que está conectada a la base. Y la impedancia de salida es el voltaje base emisor, que es la impedancia que ve el voltaje base emisor, eh, por así decirlo, hacia atrás. Bueno, en conclusión, los transistores son uno de los dispositivos más básicos de la electrónica y que tienen gran presencia en gran parte de los electrodomésticos que ocupamos en nuestra vida cotidiana. En la función de amplificación podemos encontrarlos en micrófonos, altavoces, etcétera. Y en la de interrupción podemos verlo en control remoto y se siguen creando nuevas tecnologías y nuevos usos a través de, de estos dispositivos que son bastante versátiles, la verdad. Y bueno, agradezco por su atención y nos vemos a la próxima. Adiós.